Hola, muy buenos días a los que nos escuchan desde Latinoamérica, buenas tardes a los que nos escuchan desde Europa. Yo soy Oscar Querales, voy a estar coordinando y moderando el webinar de hoy, que es parte de una serie que estamos haciendo con Blue Patagon, que denominamos Tableu para negocios, para usuarios de negocios. En este caso vamos a hablar con Emmanuel del Horto, que nos va a estar hablando sobre Tableu Prep, preparación de datos. ¿Qué tal, Emmanuel? A ver cómo te escuchan las personas. ¿Cómo andamos, Oscar? Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a esta masterclass de Tableau Prep. ¿Me confirman por ahí si se escucha bien, por Se favor? escucha perfectamente, se escucha perfectamente. Bien, Eh, excelente. Perfecto. Muchas gracias, Emmanuel, por participar en esta serie que hacemos con Blue de Patacón. Les recuerdo a los que están presentes que no dejéis pasar las dudas y podéis participar vía webcam y micro o solo micro o por el chat, pero aprovechando que tenemos aquí a los expertos como Emmanuel y Agustín para aclarar todas las dudas. Así que, Emmanuel, te dejo la presentación, es toda tuya. Muchísimos éxitos y quedo atento, ¿vale? Muchas gracias, Oscar. Bueno, bienvenidos a todos. Como ya dijimos, vamos a hacer una presentación, vamos a mostrar una presentación de qué es Tableau Prep. Primero que nada, vamos a empezar diciendo qué es Tableau Prep, para qué se usa, cuáles son sus principales características. Tableau Prep es una herramienta de visualización, de preparación de datos que forma parte de una de las suites de productos de Tableau. Está diseñada principalmente para facilitar la limpieza, la combinación y transformación de datos antes de su análisis en la herramienta de visualización Tableau Desktop o Tableau Server. Tableau Prep proporciona una interfaz visual intuitiva en donde los usuarios pueden ver sus datos a medida que los manipulan, permitiendo una preparación de datos más eficiente y efectiva. Las principales características, como dije recién, una de ellas es que tiene una interfaz visual intuitiva, puede tener flujo de trabajos reproducibles y además, como dijimos antes, como ya es parte de la suite de Tableau, está integrada con todos los demás productos que componen esta suite. Bien, acá tenemos abierto un flujo que, como verán, hay tres ítems que son conexiones, distintos tipos de conexiones. Primeramente, las conexiones, nosotros tenemos acá arriba una pestaña, un panel, donde dice conexiones con un botón de más. Acá podemos agregar todos los tipos de conexiones que se les ocurran o que Tableau acepta. Tableau Prep soporta una amplia gama de conexiones, facilitando la integración de datos de diferentes orígenes. Podemos tener conexiones de tipo de archivos como Excel, textos, JSON, PDF, de bases de datos relacionales tales como Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Amazon Redshift. Después tenemos servicios en la nube como Google BigQuery, Amazon Salesforce, Google Sheet y otras conexiones como OData o SAP. Bien, acá nosotros vemos todas las conexiones que tenemos, justo algunas de las que le nombré están acá. En este caso yo me voy a conectar a un Excel que se llama registro de horas, al cual yo acá estoy conectado, como verán, conexiones, registro de horas, Microsoft Excel. De este Excel yo voy a usar la tabla clientes, que la tengo acá, que sería la customers, o la de facturación, que sería la invoicing, que es la que tenemos acá. En el caso de la tabla users, lo que estoy haciendo acá es conectándola a un servidor de MySQL y trayéndome esta tabla. Esto lo hago más que nada para que ustedes puedan ver cómo podemos unir distintos tipos de conexiones. Bien, en Tableau Prep se pueden realizar diferentes tipos de operaciones, perfilado de datos, limpieza de datos, transformación de datos, pivoteo de datos, combinación de datos en general. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a venir primeramente a la fuente que tenemos de clientes. Si alguien tiene una pregunta o una duda que vaya surgiendo a medida que yo voy explicando, abren el micrófono, dicen y lo vemos, no hay problema.
Vamos a conectarnos a la fuente de datos de clientes y vamos a empezar a filtrar información. Si yo toco la fuente de datos, la tabla que me traje, voy a ver que tengo una vista previa de los datos. Esta vista previa la podemos tener como lista o como una vista como una tabla. Si nosotros venimos a como lista, acá podemos ver todos los campos que me está trayendo la tabla de clientes. Bien, yo como puedo venir acá y ver en la configuración el detalle de la conexión, a qué archivo se está conectando, si tiene la posibilidad de actualización incremental. Acá tengo las tablas, bueno, acá puedo realizar más análisis o más detalle de lo que voy a hacer con la fuente de datos. Acá tengo la muestra de datos para decirle cuántos datos quiero que me muestre de esta tabla. Acá en este caso está en automático, pero se podría especificar a un número de filas específico o un máximo. Como ustedes ven acá, el automático es el recomendado porque es el más performante y el máximo es el más lento porque tiene que buscar todos los registros que hay en la tabla de clientes. Y después tenemos la solapa de cambios. En esta solapa de cambios se van a ver afectados todos los cambios que yo vaya haciendo al flujo de trabajo por paso. ¿Qué quiere decir esto? En el paso que yo estoy ahora, que es en el de clientes, si yo aplico un cambio, lo voy a ver reflejado acá. Por ejemplo, ustedes verán que yo tengo muchos campos con valores null, entonces esos campos a mí no me interesa traerlos porque no tienen valores y es información sucia. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente venir en la parte de lista de campos y le digo, el campo number no lo quiero ver, elimínalo. El campo comentario no lo quiero ver. Compañía tampoco lo quiero ver. Contacto no lo quiero ver. Address no lo quiero ver. Estos campos sí lo quiero ver, entonces los dejo. Después, todos estos que están acá abajo son campos que a mí no me interesan, salvo el de ubicación. Los demás los puedo eliminar a todos. Bien. Acá lo que nosotros estamos haciendo, básicamente, es que al eliminar todos estos campos, estamos reduciendo el nivel de datos que vamos a mostrar, el nivel de columnas. Bien. Una vez que nosotros empezamos con esto, podríamos ir paso por paso a las diferentes tablas, haciendo los mismos pasos de limpieza que creamos necesarios. Por ejemplo, en esta tabla, que es la de usuarios, a mí no me interesa ver la información que tengo en el título, el avatar, los roles, los usernames. Esta información es info que a mí no me interesa ver, entonces, por lo tanto, la elimino. Bien. Bueno. Ahora, yo les había comentado que nosotros cada cambio que hagamos en el flujo o cada modificación que hagamos en la fuente va a estar guardado en pasos. Nosotros, viniendo acá al lado del más que tenemos en nuestra tabla, fuente de datos que seleccionamos, tenemos los pasos que podemos añadir. Pasos de limpieza, nuevas filas, agregación, tabla dinámica, unión de consultas, unir filas, scripts, predicción y salida. Salida es el último paso, es el que nosotros vamos a usar para ejecutar y para correr el flujo. Ahora lo que a mí me interesa hacer es agregar un paso de limpieza. En este paso de limpieza yo voy a tener las columnas con la información que yo me quise traer, o sea, la información que yo elegí mantener. Y acá es donde yo puedo empezar a desarrollar o a modificar la información, a darle valor, por así decirlo, creando campos calculados. Por ejemplo, si yo vengo y le digo, dame el país, sí, country, igual, ar, then, else, como yo sé que en mi campo de country yo tengo otro valor distinto al de Argentina, le voy a decir, tráemelo como otro, al otro valor que tengas, porque a mí solo me interesa ver el valor de Argentina. Si nosotros aplicamos este campo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener una nueva columna
con el país, Argentina en este caso, y otro para el otro país. Esto depende del análisis de negocio que se quiera hacer, el caso de uso y demás. Son todos ejemplos que vamos a ir viendo de cosas que se pueden hacer o que son interesantes hacerlas. Bien, también lo que podemos hacer es, en los pasos de limpieza, nosotros tocando los campos, o sea, tocando las columnas que tenemos, estos que vemos acá, podemos realizar operaciones. Tenemos operaciones de filtros, de limpieza, de agrupación de valores, para dividir valores, para identificar filas duplicadas, cambiar el nombre de campo, duplicarlo, mantenerlo solo, crear un campo calculado en base al campo que estoy seleccionando. En campo sí. Si yo, por ejemplo, ahora vengo acá a crear campo calculado y le doy a cálculo personalizado, ya me va a traer el campo ubicación para que yo pueda desarrollar el campo calculado que quiero. A mí lo que me interesa de esto es mostrarles la agrupación de valores. Con la agrupación de valores nosotros podemos hacer una selección y agrupar valores, o podemos agruparlos por pronunciación, por caracteres habituales o por ortografía. Si ustedes se fijan bien, yo tengo acá en este campo valores que corresponden a América Argentina, Buenos Aires resumido, Buenos Aires en texto completo, Corrientes como un resumen y UTC como otro valor. A mí lo que me interesa es agrupar los valores, o sea, tener todos los valores de Buenos Aires en un mismo campo. Esto yo lo puedo hacer de diferentes formas. Vengo acá y selecciono América, Argentina, Buenos Aires, y quiero que este valor sea el mismo que este y que este. Entonces lo que va a hacer es que me va a agrupar todos los valores, todos los campos, dentro del campo América, Argentina, Buenos Aires. Si yo quisiera decirle que me los agrupe, pero no por América, Buenos Aires, sino que yo quiero que me los agrupe por, supongamos, Buenos Aires. Bueno, lo que hacemos ahí es, buscamos la ubicación, vamos a agrupar valores, selección manual, y en vez de seleccionar América, seleccionamos Buenos Aires, y ahí le decimos, agregale América, Argentina, Buenos Aires. Entonces es lo mismo, o sea, depende cómo quiero yo que me quede el título o el valor, o cómo quiero que venga el dato. Es mejor que venga como Buenos Aires que venga como América, Argentina, Buenos Aires. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en el campo de users, que recuerden, esta tabla es una tabla de una conexión a MySQL, les voy a mostrar los distintos tipos de limpiezas que se pueden hacer a los campos con otro paso de limpieza. Acá lo que yo voy a hacer es, voy a duplicar, voy a abrir y voy a venir. Bien, ahora vamos a buscar el campo contraseña. Este campo contraseña tiene un montón de valores, un montón de números, de símbolos, de mayúsculas, pero es a priori para mostrarle los pasos de limpieza. Nosotros podríamos convertir todo este campo de password en mayúsculas, en minúsculas, podríamos eliminar las letras, podríamos eliminar los números, podríamos eliminar la puntuación. En este caso a mí me interesa quedarme solamente con las letras y que queden en mayúscula. Entonces voy a decirle eliminar números, voy de nuevo a limpieza, eliminar puntuación, y ahora le voy a decir convertir a mayúsculas. Entonces me convierte el campo todo a mayúsculas. Yo podría decirle que quiero quedarme solo con los símbolos. En caso de que yo quiera quedarme con los símbolos, es venir y decirle eliminar letras, y voy a tener solo los símbolos del campo. Lo mismo, esto es un caso de ejemplo. Depende del caso de uso que estén trabajando o de la información que necesiten, el caso de análisis, son los pasos que ustedes van a realizar o no. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en base a la tabla facturación, vamos a crear unos campos calculados que nos van a servir para un análisis posterior. O sea, más adelante lo vamos a usar. Si yo, por ejemplo, esta fuente de datos que yo estoy trabajando,
es una fuente de datos en la cual tengo registros de usuarios, de empleados, con sus horas trabajadas. Y también tengo información de los clientes a los que esos usuarios trabajan. Es decir, yo tengo un usuario que trabaja en mi compañía, está asignado a un cliente, y entonces tengo el usuario, el cliente y las horas. Si nosotros supiéramos que por algún motivo podríamos llegar a tener horas negativas, podríamos venir y decirle, vamos a calcular las horas negativas. Y le vamos a decir, las horas mayores que 0. Esto podría ser un modo de uso del cual nosotros podríamos decir, bueno, calculame las horas negativas, pero ¿esto qué va a hacer? Nos va a traer un nuevo campo que se llama horas negativas y en true o false. Pero si yo pudiera hacerlo de otra forma, lo que haría es, buscaría el campo de horas, vendría a más opciones, filtro, cálculo y le diría horas mayores a 0. Es como hacer un campo calculado, pero a nivel de filtro. Esto va a hacer que no se nos cree otro campo, sino que vamos a filtrar la información de la tabla facturación de las horas que son mayores a 0. Bien, ahí ya se creó el campo y en el caso de que tuviéramos horas negativas, no las veríamos. Puede usarse para montos, para ventas, costos, lo que se les ocurra, el caso de uso que se les ocurra. Ahora bien, nosotros también podríamos crear otro campo calculado en otro paso de limpieza o seguir trabajando sobre el mismo, pero vamos a hacerlo en otro paso de limpieza para ir dividiendo. Nosotros ahora lo que podríamos hacer es crear un campo calculado en el cual yo diga, bien, tengo las horas y tengo el precio de las horas. Pero no tengo el total de lo que me salen esas horas facturadas al cliente. O sea, de esas horas, ¿cuántas les tengo que cobrar al cliente y cuál es el total? Entonces lo que yo voy a hacer es crear un campo calculado, le voy a poner total, pago, y le voy a decir las horas, multiplícamelas por el precio. Algo muy sencillo. Bien, listo. Ahora tenemos un campo calculado en el cual tenemos el total de lo que habría que abonar. O sea, de las horas que debería pagar. También podría decir, bien, tengo las horas, ya sé cuánto es el pago que tengo que hacer, o el pago que me tienen que hacer, pero necesito calcular las horas extras. Bien, vamos a hacer un campo nuevo y le vamos a decir, si las horas son mayores a 40, devuélveme las menos 40. Es 0. Bien, con este campo lo que nosotros hacemos es, si las horas son mayores a 40, devolverme esas horas menos 40. Con esto yo voy a poder calcular las horas extras que tengo que pagar. Aplicar, guardar, y acá vamos a ver que ya tengo el campo de horas extras. Bien, ahora ustedes me van a decir, Emanuel, perfecto, tengo el total que tengo que pagar o que me tienen que pagar, tengo las horas extras, pero ¿cómo sé cuánto tengo que pagar de esas horas extras? También hacemos un campo calculado, le decimos pago horas extras y le decimos las horas extras multiplícamelas por el precio y a eso multiplícamelo por el 1,5. Este va a ser un cálculo que yo voy a hacer para saber cuál es el pago total de las horas extras. Bien, perfecto. Y ahora tenemos el total del pago, las horas extras y el pago de las horas extras. Si se quiere más nivel de detalle, si se quiere que estos campos lleguen a Tableau Desktop ya calculados y demás, y que no haya que calcular después en Tableau Desktop, podemos agregar otro campo y le decimos total de pago más horas extras
y le vamos a decir total pago más pago de las horas extras. Este campo me va a devolver el pago que yo tengo que hacer total de esas horas que están facturadas. Bien, podríamos seguir trabajando con promedios, podríamos seguir haciendo un promedio. Venimos a otro paso de limpieza y vamos a decir acá que tenemos el promedio de horas. Y acá lo que me interesa es que ustedes sepan que dentro de Tableau podemos usar expresiones a nivel de detalle, o sea, funciones log. Es decir, si usamos un fixed, le vamos a decir que queremos por año la cantidad, el promedio de las horas. Esto lo que nos va a devolver es por cada año el total de promedio de horas. Lo guardamos. Acá vamos a tener, por ejemplo, tenemos para 2021 72, 82, 85, 92. Podríamos ir más allá y decirle, bien, pero necesito la tarifa por hora y también la necesito a nivel de detalle, pero no la necesito a nivel de año, sino que la necesito a nivel de mes. O sea, la necesito decirle un fixed por mes, devuélveme el ABG del precio. Aplicar y guardar. Y ahora lo que vamos a tener nosotros en esta tarifa por hora es el promedio de horas por mes para todos los años que tenemos en la fuente de datos, que en este caso son 4, 2021, 22, 23 y 24. Y ahora ustedes me dirán, bien, tenemos el promedio de la hora, la tarifa por hora, ¿qué más nos faltaría? Podríamos calcular la tasa de horas extras, diciéndole... Perdón, pero te dejó de ver la pantalla. ¿Cómo? Te dejó de ver la pantalla. Bien. Tú no ves la pantalla, yo veía la pantalla. Yo estaba viendo el proceso que estaba haciendo. A mí se me puso todo negro, disculpa. ¿Será No, tu internet? Será tu internet seguro, Agustín, porque yo veía el proceso que estaba haciendo. bien, no hay problema, no hay problema. Ahí estoy Vale, compartiendo de vuelta. ¿Me confirman que se ve, por favor? sí, se ve, se ve. Gracias, Oscar. Bien, dijimos que estábamos calculando la tasa de horas extras. Esto lo podemos hacer muy simple diciéndole horas divididos horas extras. Aplicar, guardar. Bien, ahora lo que nosotros podemos hacer en este punto es seguir haciendo cálculos, seguir haciendo análisis o, por ejemplo, en mi caso, como es un caso de explicación, les voy a mostrar algunos pasos que podemos hacer con Tableau. Nosotros venimos acá y tenemos tres fuentes de datos distintas. Estas tres fuentes de datos las podemos unir usando un union o un paso de unión y podemos configurarlo. Nosotros, como todos sabemos, tenemos varios tipos de uniones en Tableau Prep, que son el inner join, el left join, el right join, el full over join. Depende del caso de uso, ustedes van a usar el que más les convenga o lo que están haciendo. En este caso a mí me interesa usar una unión de columnas. Bien, ustedes acá van a ver que me marca error y acá me marca una alerta, es el paso unión de columna 1 no tiene conexión a una o más entradas. Es decir, tiene conexión a la tabla users, pero no tiene conexión a otra entrada, a otra tabla, como para unir la información. Entonces, yo lo que hago es, selecciono el paso de limpieza que tengo acá y lo arrastro hasta arriba del union y lo suelto. Esto va a hacer que se unan las dos tablas. Y acá dentro del union, yo lo que voy a hacer es, voy a decirle por qué campo o cuál es la cláusula de unión que yo voy a utilizar. Cuando ustedes seleccionan y entran al union, van a ver que tienen la configuración y los cambios. Los cambios son los mismos que venimos hablando en los pasos anteriores. Son los cambios o modificaciones que yo haga en el paso en el que estoy posicionado. Si yo voy a configuración, a más,
voy a decirle que de este paso quiero el ID y de este quiero el ID. Bien. Con esto yo lo que hago es tener las dos fuentes unidas, haciendo que un inner join, que es lo que a mí me interesa usar en este caso, para combinar los registros de ambas tablas. Bien, hay algo importante que acá lo pueden ver, es que yo en uno de los pasos, en el paso de clientes, le voy a cambiar este nombre para que lo ubiquen. En el paso de clientes y en el de usuarios, yo, por el lado de clientes, tengo 51 IDs y por el lado de usuarios tengo 64. Esto pasa porque yo en una de las tablas tengo menos ID y en la otra tengo más. ¿Cómo se puede solucionar esto para que no nos traiga nulos? Porque generalmente lo que pasa es que cuando tenemos los dos valores así, nos va a traer nulos. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a filtrar por un intervalo de valores al ID. Le vamos a decir que queremos ver desde el 0 hasta el 50, que es lo que a mí me interesa ver. Porque yo en mi tabla de clientes solo tengo 50 IDs. Si nosotros ahora nos vamos a cambio, vamos a ver que en el único de columna tenemos el filtro intervalo de valores desde ID1, desde ID1 a ID50. Bien. Ahora también lo que podemos hacer es toda esta tabla de acá abajo, todos estos pasos de limpieza que nosotros hicimos, volverlos a unir con esto. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero unir desde acá, no me va a dejar, entonces tengo que agregar otra unión de columnas y le voy a agregar mi paso de facturación que tengo abajo. Y acá lo mismo, vengo al union y le digo configuración, añadir cláusulas de unión, ID, ID. Perfecto. Acá, como ven, ya vienen los ID filtrados porque anteriormente yo ya le dije que me filtre. Algo importante que tienen que saber es que si ustedes están trabajando en un flujo, todos los pasos que ustedes vayan haciendo, si ustedes vienen a cambios y se posicionan sobre un paso en específico, va a mostrar la información modificada hasta ese paso. Es decir, me va a mostrar el total de pago, pero las horas extras, el pago de horas extras y el pago más horas extras no me los va a mostrar porque justamente yo estoy seleccionando el cambio del total pago. Ahora, si yo vengo al campo de calculado horas extras, sí voy a ver que tengo el total pago y tengo el de horas extras porque el paso total pago está anterior, o sea, se hizo anterior al paso de horas extras. Bien. Ahora vamos a salir de este union porque ya no necesitamos hacer más pasos de limpieza ni nada por el estilo. Y les quiero mostrar por ahí algo que es interesante y que en los casos de uso que estoy mostrando suele pasar y generalmente cuando se trabaja con tablas de Excel y lo demás también pasa. Y es que muchas veces a nosotros nos vienen los meses quizás en las columnas y no en las filas, entonces es muy difícil utilizar estos campos de meses como filtros. En este caso yo no tengo un campo específico para mostrarles de cómo sería una tabla dinámica. Pero si yo sí les puedo mostrar cómo puedo hacer para pasar de columnas a filas. Por ejemplo, el campo de año. Si yo selecciono el campo de año y le digo, el campo de año está en filas, porque tengo un campo, una columna que dice año y después en cada fila tengo los respectivos años para cada registro. Pero yo quiero que esos campos que son filas sean columnas. ¿Para qué? Para yo tener una columna para cada año. ¿Por qué? Depende del caso de uso que ustedes quieran. Si yo vengo a elegir filas a columnas y me traigo año, vemos que va a cargar los valores y me va a traer todos los años. Pero ¿qué pasa? Acá yo ya veo que algo está mal. O sea, tengo un error, algo me está diciendo
y es que falta un campo para agregar a estas nuevas columnas. O sea, yo estoy agregando 4 columnas, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué voy a agregar esas 4 columnas? En base a lo que ustedes quieran, al precio, al promedio de horas, a las horas extras, a las horas. En este caso a mí me interesa hacerlo por las horas. Entonces lo voy a arrastrar acá abajo y lo que me va a hacer es sumar esas horas. O sea, me lo va a traer como una suma. Pero yo le podría decir que quiero que sea un promedio, un recuento, un mínimo, un máximo y demás. Bien. Podría ser viceversa. Podría ser que nosotros tengamos campos en columnas. Supongamos que, vamos a mostrarlo así, tengamos, por ejemplo, las horas extras, las horas extras, y queramos verlas en columnas, nosotros podríamos traer las horas extras, el promedio de horas, el precio. Esto lo que va a hacer es que me va a generar un nuevo campo calculado, que yo acá le puedo poner el nombre que yo quiera, y me lo va a mostrar, este está de más, este se escapó, y me los va a mostrar a todos en una sola columna como si fuera un campo calculado nativo. Después, cuando yo vaya a ejecutar el flujo, estos pasos no van a quedar a la vista. Entonces, cuando yo vaya a trabajar en Tableau Desktop o vaya a hacer las modificaciones que quiera hacer con el extracto que saco de Tableau Prep, voy a tener la información como que si es nativa, o sea, como que si no se procesó todo esto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo paso, que va a ser un paso de agregación, que los pasos de agregación en Tableau Prep se usan para combinar datos a nivel de detalle, realizando cálculos como sumas, promedios, conteos, y es útil más que nada para resumir datos y obtener información agregada. Entonces, en este paso de agregación lo que yo voy a hacer es, yo voy a decir que quiero añadir todo, y acá voy a ver que todos los campos que sean, por ejemplo, de texto, me los va a traer desde campos agrupados y me los va a agrupar. También tenemos con campos de fechas y demás. Y después, en campos agregados, me va a agregar todos los valores o todos los campos que yo tenga que sean operaciones o que sean numéricos. En este caso tengo todos los campos que yo creé anteriormente acá, agregados como campos agregados. Esto se usa generalmente por si queremos hacer unos análisis mucho más detallados. O sea, si nosotros quisiéramos después calcular cuánto fue el porcentaje de horas que nosotros invertimos en tal cliente, bueno, en base a con esto lo podríamos hacer. Bien, ahora voy a agregar un paso de limpieza más para mostrarles que después de yo hacer todo esto, hice los union, hice la tabla dinámica, hice la agregación, puedo seguir limpiando la información de la forma que yo quiera. Por ejemplo, yo me di cuenta que no tenía las horas facturadas por cliente. Entonces lo que yo tengo que hacer es venir y decirle horas facturadas por cliente. Le digo las horas. Por la tarifa de horas. Aplicar y guardar. Listo, yo con eso ya creé otro campo calculado en base a todo lo demás que tenía. Y acá yo podría decir, listo, ahora sí, tengo toda la información que yo quería. Vengo acá y le digo paso de salida. Pero ¿qué pasa? Yo estoy acá en el paso de salida, que ya lo tengo, ya lo hice. Vengo acá y digo, salida, quiero guardarlo como un archivo, una fuente de datos publicada, base de datos, lo que quieran. Si ustedes lo quieren guardar como una fuente de datos publicada en Tableau Server, se puede hacer. Si lo quieren guardar como un archivo Excel, se puede hacer. Si se quiere guardar como un extracto, se puede hacer. Cualquiera de las tres formas está bien. Pero acá yo me di cuenta que, por ejemplo,
Este campo que viene como name, a mí no me gusta que venga como name. Entonces, tranquilamente puedo volver al paso anterior o a cualquiera de los pasos anteriores y decirle, este campo que se llama name, quiero que pase a llamarse nombre. Este que se llama country, quiero que se pase a llamar país. Ya tengo uno de país, entonces el de country podría eliminarlo, porque ya lo tengo al del país, que a mí me interesa, que es Argentina. Si quisiera venir al username, por ejemplo, también podría hacer lo mismo, venir, decirle cambiar el nombre, y le pongo nombre de usuario, el nombre de usuario que a mí me gusta. Esto es personal, va a depender de cada uno, depende del nivel al detalle al cual se quiera llegar, el nivel de análisis al que se quiera llegar, mientras obviamente más se limpia la información, mejor la vamos a tener disponible y más entendible va a ser después. Los flujos de Tableau Prep se pueden automatizar, pero bueno, para esto es necesario un add-on que cualquier cosa, si están interesados o algo por el estilo, lo pueden hablar con cualquiera de los chicos de Blue Pattern. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No los Ya veo. sabéis, alguna duda o consulta o pregunta, podéis levantar la mano y participar vía webcam y micro, solo micro, o dejarla en el chat. Tenemos unos minutos para resolver preguntas o dudas, consultas, lo que quieran. Perfecto. Ya sabéis, no dejar pasar la oportunidad para aclarar todas las preguntas que tengáis. Podéis dejarlas en el chat o los invito también a participar vía webcam y micro, que ya con la mano podéis activar la webcam y el micro. A ver si se animan, Emanuel. ¿Has terminado? Terminamos con esto por ahora. Así que si surgen algunas preguntas podemos volver a ver algunos puntos si hay algunas dudas. Vale, perfecto. Ya sabéis, dejarla en el chat o podéis participar activando el micro y la webcam. Bien, voy a dejar de compartir y les voy a poner el filtro limpio porque este está un poco sucio y tengo otro tablerito armado más limpio para ir viendo. Bien. Otro punto por ahí importante que está bueno de Tableau Prep es que así como lo vemos, esta información o estos pasos de limpieza que nosotros hicimos quedan bastante sucios y hay casos en los cuales vamos a tener mucho nivel de pasos de limpieza, o sea, vamos a tener miles de pasos. Entonces lo que podemos hacer es agrupar la información o agrupar los pasos en base a lo que a nosotros nos sirve. Por ejemplo, si nosotros venimos y seleccionamos todos estos acá abajo, van a ver que yo los tengo como un grupo. Entonces, esto lo que hace es que yo, si vengo acá, le digo estos tres, elimino los del grupo, que son estos, y agrupámelos así, en una carpetita. Entonces, yo después voy a tener la información más limpia y va a ser más fácil buscar los puntos en donde yo quizás tenga un error, veo que hay un campo calculado que me está viniendo mal, una información que no es válida. Entonces, tenerlo así organizado, por ejemplo, acá yo tengo que es, acá hice las uniones y la prelimpieza, acá calculé los costos, acá por ejemplo que tengo la tabla dinámica, la agregación y el union, puede ser más fácil después para buscar la información y para resolver problemas futuros. Ahora sí, si hay alguna otra pregunta, ¿hay una pregunta? Vale, perfecto. Ya sabéis, tenemos un minutos más, no dejéis pasar la oportunidad para aclarar todas las dudas que tengáis. Podéis dejarlas en el, como les había comentado, o podéis activar la webcam y el micro, o solo el micro, ya tenéis el permiso. Tenemos un par de minutos, aprovechamos aquí en a ver, Manuel, si se anima. No hay problema. Si alguien se anima, si no,
y después lo ven el video o algo por el estilo y tienen alguna duda, les sugiere algunas dudas, nos pueden preguntar obviamente, no hay problema, mandan un Sí, a correo los correos. y, les vamos a responder. Vamos a ver si alguien se anima a hacer preguntas por chat o activar la web en el micro o su micro. Están un poco tímidos hoy. ¿Qué tal, Mira, Oscar? ¿Qué ha tal, venido Emanuel? ¿Cómo Daniel. estáis? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Oye, Emanuel, coméntanos un poquito este tipo bueno, de proyecto que estáis haciendo, que nos has enseñado hoy. ¿En qué tipo de empresas lo estáis trabajando más? ¿Qué tipo de empresas o casos de uso, tanto que estáis trabajando como que creas tú que pueden ser casos de uso interesantes? Bueno, por ejemplo, lo que les estoy mostrando acá es un registro de horas de una Ujú. plataforma que se llama Kimai, en la cual cada usuario carga sus horas trabajadas y nosotros acá hacemos el proceso de limpieza de esas horas. Es un ejemplo de muestra. Pero se puede usar para cualquier tipo de análisis, o sea, depende del caso de uso eh, y qué se quiere hacer. Si Tableau corresponde al análisis que se quiere o al proyecto que se quiere hacer, sí se puede hacer. Por ejemplo, tenés una fuente de datos en las cuales tenés stock, ventas y clientes, podés hacer lo mismo. Suponete que sea, en vez de usuarios y facturación, sea stock y ventas. Podríamos hacer lo mismo, todos los pasos de limpieza que hicimos, hacer los unions, usar las tablas dinámicas y en los pasos de agregación podríamos agregar, por ejemplo, cuánto se vendió de un producto. O por ejemplo, en el rango de fechas de tal a tal fecha, el cliente tanto, cuánto me llevó de tal producto. Es, depende del caso de uso. Por ejemplo, hay miles de casos de uso en los cuales podemos usar. Oye, y en relación a otras herramientas de BI, como, no sé, ClickView o Power BI, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que, digamos, la ventaja que ofrece Tableau es que tiene más solidez, más facilidad de uso? Desde tu experiencia, ¿cuáles serían un poco las ventajas que tiene Tableau? Bien, yo solo me especializo en Tableau y para mí lo que tiene Tableau es que es muy fácil de usar. O sea, Ujú, cualquier persona puede venir a agarrarlo y como vieron es arrastrar campos y crear campos calculados. Tableau Desktop inclusive es más fácil. Pero sí, para mí lo que tiene es justamente lo que comentaba, o sea, una de las principales características es que es muy intuitiva eh, y al estar por ahí un poco, o sea, y al tener todos los demás herramientas de visualización de datos en la misma suite de Tableau, como que la verdad que es bastante mucho mejor que por ahí tener esto y otra herramienta de visualización, ¿no? Normalmente el usuario de negocio puede utilizar la herramienta o tiene que ser un técnico con experiencia, digamos. Depende, depende del usuario, pero sí hay usuarios de negocios que utilizan ellos mismos las herramientas y en algunos otros casos nosotros como consultores vamos hacia esos usuarios de negocios como a préstamo, por así decirlo, como externos Ujú, y ujú. realizamos los trabajos de visualización. Claro, como servicio, digamos, ¿no? Exacto, depende mucho también del usuario, porque si el usuario tiene un equipo BI consolidado, con experiencia, con gente que desarrolla en Tableau, pueden usarlo, y si no, justamente está esta opción de que se les da un consultor de datos, por así decirlo. Ujú, ujú. Muy bien, pues ¿tenemos alguna pregunta más por ahí, Oscar? Creo que no, ¿no? No hay ninguna pregunta, no hay mano levantada. No veo nada ahora en el chat. No, Ok, ok, pues nada, pues no. vamos a finalizar. Ok, Oscar.
Óscar, no te oímos. Perfecto, No, no. bueno, muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. ¿Me Bueno, escucháis ahora? ahora sí. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio, por escuchar y Vale, cualquier cosa, estamos a disposición. Ok, Agustín, ¿querías decir algo o despedimos? Sí, lo único que quería mencionar es que el 11 de julio tenemos el último taller de Tableau Pulse, muy interesante, las cosas que se vienen de Tableau, con inteligencia artificial, así que los esperamos. Fantástico, pues efectivamente, nos vemos en el último de esta serie de 3 que estamos haciendo con Blue Patagon. Pues nada, un saludo, hasta la próxima. Chao, muchas gracias.